Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos nuevamente a un video de Call of Duty Mobile. Como ustedes saben, el Tito Destro siempre informándoles de la mejor manera posible todo lo que está llegando. Como ustedes saben, subimos un primer video explicando todo lo que se ha filtrado, un segundo video confirmando completamente lo del pase de batalla y lo que traía, y unas otras cositas más. Ok, primero que nada, empecemos con lo que ya ha puesto actualmente Activision, esto lo que dejan claro. Vamos a hablar también sobre la Liga Pioneer o la Liga de Vanguardia. Básicamente la temporada 4... en las tormentas de arena en Call of Duty, para que lo sepan, pues estaría llegando el 27 de abril a las 5 p.m. hora del Pacífico. En dado caso, para mí sería a las 6 de la tarde. O sea, básicamente sería el 27 a las 6 de la tarde. En su zona horaria, pues lo típico, solo vayan a Google, pongan 5 p.m. PT y les va a salir su zona horaria cuando es que va a salir actualmente. Ya saben, lo típico. Inicio sesión diaria, hombre, ya, para que no se vayan a matar tanto. En fin, pues bueno, tenemos la confirmación obviamente del pase de batalla, que lo tenemos por acá. Incluso le voy a dar un poquito más de zoom por si tienen alguna que otra duda, porque sí, esto es confirmado por Activision, así que no es nada fuera de lo común. También vamos a tener niveles gratuitos de pase de batalla, los niveles premium, pues aquí lo podemos visualizar, que bueno, aquí estamos viendo todo lo de los niveles premium, lo que más importa, las skins de armas y lo demás. Lo gratuito creo que a mucha gente no le interesa, lo que más le interesa es lo de paga, pero si lo quieren leer igual, pues aquí está el blog. Tenemos el mapa de satélite que va a estar llegando. También va a llegar el mapa de... bueno, el modo juego 12 vs 12. El nuevo mapa que tenemos acá, que es el escondite de Kandor, que viene de Modern Warfare 2019. Para los que están preguntando. Un mapa no está mal, está bien. Pues el nombre de la temporada, como lo sabemos, que se llama Season 4 de Wild Dogs. Pues aquí tenemos 3 de los 4 operadores que van a llegar actualmente al pase de batalla. Tenemos a Roach, pedazo de skin. Pedazo de skin también la de Ghost Operation y la de la Farah Desértica, que estaría bien. Obviamente van a haber nuevos desafíos de temporada y más cositas. Vamos a ver si hay algunas que otras cositas también, como lo que puede ser... sí, va a haber... confirmado. O sea, no lo había leído, pero está bien. Así que bueno, va a haber un evento en el cual se va a poder conseguir otro Milsim, Special Warfare, Crashdown y la Epic Rose. O sea, básicamente este es el evento de la temporada. Aquí lo vamos a visualizar. Tenemos el nuevo evento, el cual va a traer los Kali Sticks, que son los palos, el aspecto de Milsim, que se llama Special Warfare, y tenemos actualmente Special Warfare y Crashdown. Creo que, bueno, básicamente creo que esto va a ser de evento. Y una RU-79 épica de lo que es un subfusil. Bueno, la COD Champ, segunda etapa, ya lo sabemos, aquí lo vamos a visualizar incluso. La Call of Duty Mobile World Championship 2022 ingresa a la etapa 2 a partir del 12 de mayo hasta el 22 de mayo. En esta etapa los jugadores deben formar equipo, este sí es exigido con equipo, y pues los primeros 250 equipos pasan a la etapa 3 y les van a regalar 1000 COD Points, así que pues sí, ya para que lo sepan. Son 30 partidas, en esas 30 partidas te tenés que clasificar con mayoritariamente muy buenos puntos para poder pasar a la siguiente etapa e incluso ganar los 1000 COD Points. O sea, tenés que ser de esos 250 equipos en tu servidor para poder conseguir la etapa 3 y los 1000 COD Points. Lo siguiente y lo más importante, la Tournament Call of Duty Season 1, o mejor conocida como la League Pioneer o la Liga de Vanguardia. Usted y el equipo necesitan algo de práctica antes de dirigirse al juego clasificado e intentar alcanzar la gloria del campeonato mundial y quiere una buena introducción al entorno clasificado. El nuevo modo torneo multijugador de la temporada 4 presenta una tabla de clasificación móvil y recompensas para los jugadores de élite de Call of Duty Mobile. Encuentre el botón de torneo en el lobby multijugador principal y compite para ganar la DLQ-33 Epic Red Sprite y la Shadow Blade Red Sprite. Ahorita les voy a explicar de qué vamos realmente hablando sobre eso. Bueno, luego tenemos lo que es la actualización de la semana, que va a tener nuevos sorteos, que bueno, básicamente no es ruleta, como lo que puede ser incluso el Phantom Legendario. Bueno, aquí lo explica, o sea, el Phantom Legendario, que es el Phantom Osiris, el FTL Marauder Maxis. La Maxi viene en ruleta, confirmado acá. Así que tenemos Phantom Osiris confirmado, FTL Marauder, la Maxis Dark Ether, o sea, 3 ruletas confirmadas, o sea, Maxi viene en ruleta. Equipate con increíbles no blueprints como la MX9 legendaria, que es la del FTL, la ICR1, imagino que debe ser de Maxi o la Cordite. Bueno, dependiendo, porque aquí está diciendo Cordite y ICR1 y se ha mencionado 3. Así que puede que la Cordite o la ICR también sea de Phantom. Bueno, luego lo miraremos a ver qué puede pasar o no puede pasar. Además de diseños especiales como los nuevos Kali Stick legendarios y el Koshka, bueno, Sniper Rifle, que obviamente venía en una ruleta. Y como siempre va a estar llegando el 27 a lo que es actualmente la temporada. La actualización llega el 26 y la temporada llega el 27, así que esto estamos que confirmado. Ok, pasemos con lo que a ustedes les va a interesar. Me mencionaste lo que nos va a interesar. Pues bueno, vamos a explicar lo de la League Pioneer o la Liga de Vanguardia, porque para que no sepa, pues sí, es muy importante. Ok, quito esto. Bueno, primero que nada, la Liga de Vanguardia, para el que no lo sepa, esta liga, pues podemos incluso visualizar y lo vamos a ver incluso en cámara lenta,
pues se torna a estar jugando tanto competitivamente solo, con equipos de 2, equipos de 3 o incluso equipos de 5, dependiendo de los tipos de modos de juego que hay actualmente. Pues bueno, lo estamos visualizando como se ve en la lobby. Tenemos el modo torneo que se estará activando algunos días, como lo hemos visualizado en previos videos anteriores de cómo se va a poder conseguir el Red Sprite. Pero va a ser completamente equitativo a cada tipo de torneo que se torne a lo largo de la semana en cada, bueno, semana previamente, valga la redundancia, de torneo. O sea, los torneos solo se van a activar día de por medio dependiendo del día que toque. Y podemos visualizar incluso posiblemente estamos hablando de... yo digo que las coronas tienen que ver partidas ganadas. No creo que sea un pasatalla, sino alrededor de cuántas partidas deberás ganar. Cada partida se puede visualizar con una coronita. Como podemos ver aquí, lo que se puede ver, la primera cajita creo que es un fusil de asalto. La sexta caja, si no estoy mal, al ser una caja diferencial de skins de armas. Y la décima caja también estoy visualizando que puede que sea subfusiles. Ahora, dependiendo de las coronas que tengas, imagino que te van a dar recompensas gratuitas. Porque entre más coronas tengas, más vas a poder posicionarte para conseguir gratuitamente todas las recompensas. Como lo es el camuflaje Red Sprite. No se va a poder conseguir todo al mismo tiempo como todo el mundo pensaba, sino básicamente tenés que jugar los torneos para poderlos conseguir. Y pues luego tenemos aquí la tabla de posicionamiento en el cual vas a tener lo que son gestos, marcos predominantes de lo que es el propio rango y los code points gratuitos que estamos visualizando, que estamos viendo incluso hasta de 3000, 2000, 1000 puntos, pero esto no va a ser por servidor, sino va a ser básicamente por rango. No sé si han jugado unos que otros juegos que separan al servidor en grupos, o sea, en grupos equitativos, el cual pues el mejor del grupo se va a llevar lo mejor como siempre. Así que todo apunta de que estos code points sean igual en la versión global, de que estén obsequiando lo que son code point gratuito, que estaría súper bien. Ok, eso en detalles hablando, pues básicamente estos enfrentamientos de torneo van a ser como las Rankeds, solo que diferentes, van a ir separados de Rankeds, pero vas a traer una tabla de clasificación de torneos. Esto va a estar llegando creo que la semana siguiente con la actualización de momento, o sea, y pues aquí lo vamos a visualizar, que lo primero que se ve en dado caso es el aniquilador y la katana con su camuflaje Red Sprite, que creo que la primera semana va a ir enfocado a eso. Luego vamos a tener la segunda semana con más camuflaje y así. Dudo mucho que llegue un momento en el cual te vas a quedar sin skins, las cuales puedas conseguir incluso recompensa gratuita o code points, como podemos visualizar. Así que todo está muy bien, la verdad es que me ha encantado actualmente cómo llevan esto de la League Pioneer y también teniendo todas las notas del parche. Ok, bueno, vamos a ver cuando ya salga en el juego, vamos a explicarlo muy bien, por si se me ha escapado algo o algo por el estilo, pero bueno, en fin, eso. Lo demás que hemos visto actualmente, tanto como pase de batalla, los torneos o demás cositas, pues todo lo tenemos creo que muy claro. Al día de hoy creo que lo tenemos todos claro cómo va a ir la temporada número 4 de Wild Dogs, que pinta ser una muy buena temporada, y teniendo en cuenta todo lo que puede llegar y lo que no, pues está perfecto. Ya para finalizar, pues bueno, nos vamos a ir con los últimos cambios de balance que tenemos por acá, señores. Y es que tenemos los cambios de balance que han sido muy grandes, y incluso voy a pausar esto y lo voy a poner acá. Y es que, pues bueno, estábamos hablando que la PW57, la Short y la Chicom, la RPD, la C36, bueno, todas las metralledoras ligeras sufren un buff. El M21 sufre un rework y a la vez un buff, que eso no se había visualizado. Lo de la Chicom ya lo sabíamos. Y por último finalizaríamos con lo que son todos los nerfs actualmente. Que sí, tenemos nerf a la Thumper, el de la Kilo, que ya lo habíamos hablado. Y teníamos unos que otros nerfeos globales, tanto como los para los rifles de asalto, para lo que es el movimiento, para lo que es la ADS. O sea, básicamente también la caja de munición sufre también lo que es actualmente un nerf por puntuación y por munición. Estamos observando también que los que tienen buff son los rifles de asalto, perdón, los tiradores, y los rifles de francotiradores van a tener ahora un pequeño buff tranquilamente, y se echan completamente lo que es la Kilo y la M13. Sí, ya sé el meme, pero bueno. Se la echan completamente tanto a nivel de rangos de daño, movimiento y cargadores, que es lo que estamos viendo. O sea, la M3 se reduce su rango, y los cargadores los nerfean completamente. Así que, bueno, no está mal. Eso ha sido completamente en el día de hoy, mis queridos cracks. Por si tenían dudas o algo por el estilo, pues eso ha sido la información del día de hoy. 3 videos muy buenos, así que espero que te suscribas, dejas tu poderoso comentario, indiques a muerte que es lo más importante, y nos vemos en un próximo video de Call of Duty Mobile. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!